Es una mañana fabulosa para tomar un buen café. ¿Y Sí. sabés qué? Con los precios que no tienen control, es un buen momento para un café económico. Con invitados, Juan Enrique. Efectivamente, Rubén, estamos acá, la economía está en la calle, estamos en Quesada Resto Bar, Kramer y Quesada. Como todas las semanas, vamos a hablar con un economista. En este caso vamos a hablar con Agustín Echevarne de la Fundación Libertad y Progreso, un economista amigo. Hemos transitado muchos medios y hoy vamos a hablar de lo que está por pasar en horas, Claro. en minutos, digamos. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, va a reunirse con las grandes empresas que están haciendo algún tema con los precios, Sí. entre que faltan y entre que aumentan. Y yo Claro. le voy a preguntar a Agustín Echevarne, que ya te lo sumo acá a la charla. Dale. Le voy a preguntar, Agustín, ¿va a alcanzar el tema de controlar a estas grandes empresas para tratar de sujetar a los precios que sufren toda la mayoría de la gente en el tema de aumentos? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Buen día. Mira, vos sabés que yo no creo en estos controles de precios, Claro. nunca han funcionado. Hay un libro que habla de 4.000 años de controles de precios, jamás funcionaron en ninguna parte del mundo y en Argentina lo hemos probado muchas veces y nunca funcionó. Sí. Y de hecho este gobierno trató de hacerlo varias veces y tampoco funcionó. Y de hecho yo creo que el 6,7% de marzo marcó que esto está totalmente fracasado. Claro. Entonces lo que hay que mirar es cuál es la manera de acá para adelante. Y no lo van a hacer con los empresarios, yo tampoco creo que sean los sindicalistas. Agustín, una pregunta. Yo te pongo a vos, hoy te siento en lugar de Feletti y te vienen los 6 Claro. empresarios formadores de precios de la Argentina, de alimentos, hoy los tenés en todo delante tuyo y ves que aumentaron 7-8%, la leche en un barrio vale 170 pesos, aumenta la harina. Concreto, ¿qué aumenta haría todo. Agustín? A ver, Y bien encima hay concreto. faltante. ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? Sí. ¿Qué haces? Bien ¿Qué haces? puntual, Agustín. No, yo no hablo con los empresarios de los precios. No, Claro. no hablaría ¿Y con con quién los de los habla? precios. Porque Y si son los formadores, Agustín, ¿con quién porque hablas si los- no? Es que yo no creo que los empresarios sean los que ponen los precios. Los ¿Y empresarios quién lo siempre, pone? ¿El cliente? en todo ¿El lugar, en consumidor cualquier pone el país, precio? ¿Y quién pone el precio, Agustín, si no? El tema es así, ver. cuando vos mirás, los empresarios en todo el mundo, en cualquier parte del mundo, siempre van a querer poner el precio donde maximizan las Claro. ganancias. Sí, y no Esa está es la mal. función del empresario. Sí. Poner el precio donde maximizan las ganancias. Sí. Entonces hay países que tenés inflación y países que no. No porque los empresarios sean mejores o peores. De Sí. hecho, Argentina, con los mismos empresarios, tuvo inflación de 3.000% y muy poquito después tuvo 0%. ¿Y quién lo pone cuando pusimos entonces, la Agustín? convertibilidad. ¿Quién pone el precio? El Banco Central. El Banco Central es el que no es que ponga el precio, sino que lo que hace es el responsable de la inflación. En todos los países del mundo, cuando vos ves Sí. lo que dice el Banco Central, tiene la función de controlar la inflación. Pero no Todos será los países entonces del que el mundo, todos los empresario bancos se Discúlpame, aprovecha, no, Rubén, pero no será que el discúlpame, empresario, Rubén. pero espera, Juan, pero no será que el empresario se aprovecha entonces de ciertas políticas para remarcar siempre. No, el empresario siempre va a maximizar su ganancia, siempre y en todo lugar. Eso es lo lógico, es lo normal, es lo que tienen que hacer. Con lo cual, el problema no es ese. El problema es que si el Banco Central funciona bien, no tenés inflación. Rubén, Sí, mira, Juan. sabemos que por cumplir la meta del Fondo Monetario Internacional en este primer trimestre, la emisión monetaria fue del 0,15%, sí, 0,15%, o sea, muy por debajo de lo que se venía emitiendo, que no era gran emisión Sí. tampoco. Sí. El primer trimestre 0,15 y tenemos una inflación que supera el 20%. ¿A eso te referís, Agustín, a la emisión monetaria? La emisión monetaria es fundamental, pero tarda mucho tiempo, tiene un rezago. Todo el mundo sabe que el rezago normal de la emisión monetaria es entre 1 año y 1 año y medio. Cuando vas a un momento de que estás en un proceso hiperinflacionario, entonces es mucho más rápido. Pero si no, por ejemplo, en Japón, para bajar la inflación, o en Israel, tardaron 5 años. Fueron 5 años de tasas de interés altas, ¿no?, por arriba de la inflación, para ir domando los precios. Y es un esfuerzo gigantesco, difícil, duro. Y hay otra manera de eliminar la inflación, que son las reformas monetarias. Y ahí tenés muchos casos de reformas monetarias que cambian el signo monetario, muchos adoptan otra moneda. Por ejemplo, en los europeos decidieron adoptar el euro. Todos los países que tienen alta inflación en Europa, como España, como Grecia y demás, al adoptar el euro, eliminaron la inflación. ¿Te inclinás por el Agustín. rublo? No, generalmente no es la moneda que más sigo, digamos.
Yendo de acá un poquito para Sí. el futuro, porque te venía escuchando, bueno, que no crees en estas medidas de controlar los precios, que muchas se aplicaron, se sumaron, la de precios cuidados ya existía, lógicamente, pero muchas se fueron sumando después de conocer el 6,7% alarmante del mes de marzo. De acá a futuro, por ejemplo, la próxima inflación adelantó el gobierno que va a ser menor por distintas cuestiones. Una, porque en marzo teníamos el comienzo de las clases, por ejemplo, por la influencia de los precios a partir de las condiciones que dejó la guerra entre Rusia y Ucrania, y por las medidas que se empezaron a sumar, como por ejemplo los comercios de cercanía, ¿no? Que se sumaba a los precios cuidados ya existentes. ¿Vos no crees que vaya a bajar la inflación en el próximo mes? ¿Qué expectativa tenés con estas medidas que se fueron aplicando de acá a un futuro con esa intención por parte del gobierno al menos? Sí, yo creo que es probable que tengamos un par de meses con una inflación que va a seguir siendo altísima, pero que puede ser un poco menor al 6,7%. De hecho, nosotros en la Fundación creo que estamos estimando 5,5% para abril o algo por el estilo. Pero, digamos, sigue siendo altísima. Y lo que interesa es lo que va pasando en todo el año. En el año, nuestra expectativa al inicio del año era 60% de inflación, que era muy distinto a lo que decía el gobierno, muy distinto a lo que decía el presupuesto. Ahora todo el mundo está más cercano a nuestro número. Y ahora nuestro problema es que tenemos que el riesgo puede ser más alto. ¿Y por qué? Porque cuando la inflación es un fenómeno monetario, pero de dos patas. De un lado está la oferta monetaria, Sí. que es esa famosa emisión, la maquinita, que todo el Sí. mundo conoce, imprimir billetes. Y del otro lado está la demanda de los pesos. Y cuando la gente empieza a, por ejemplo, vos tenés un kiosco y tenés la mercadería en 100, la vendés en 150 para pagar los costos y tener una mínima ganancia. ¿Y a cuánto venderías? Porque si tu mercadería la tenés a 100 pesos, ¿a cuánto la vas a reponer? Entonces la gente empieza a poner un aumento en la inflación simplemente porque está dudando de a qué precio va a poder reponer. Sí. Agustín. Cuando empiezan a huir del dinero, entonces la inflación se acelera. También está el consumo. Y ahí tenés un factor adicional. Sí. También está el consumo, la cantidad de Sí, ciudadanos que perdón. tienen que comprar con tarjeta de crédito y en cuota cuando van al supermercado. Entiendo y es tu posición y seguramente tus fórmulas, mucho más macro cuando hablas de reforma monetaria del Banco Central de la República Argentina. Pero te hago algo puntual. ¿Coincidís que hay cierta especulación de los formadores de precios, que siempre tienen algo para subir o no? Bueno, lógicamente todo empresario está especulando cuando decís a qué precio voy a poder reponer mi mercadería. O si sos un productor, Sí. a qué precio voy a reponer mis insumos. Y mis insumos están subiendo. Y es verdad que tenés otros factores que están afectando mundialmente. Pero cuando Pero bajan, no mirás bajan los precios, Agustín, impacto- Cuando baja, no bajan los precios, Solo depende, suben cuando suben. depende No, dónde. ¿a dónde baja, Agustín? Invítame al supermercado donde ves que baja el No, precio, depende- Voy con vos, Depende me refiero en qué país. Me refiero en qué país, pero en porque hay Argentina países no, donde- Si encontrás el lugar, yo te acompaño y vamos porque con la en cámara. Argentina- El que baja los precios por Está algo, porque clarísimo, en bajó el Argentina blue, no. lo que sea. Pero, no, porque en Argentina tenés un problema, que para entender lo que es la Sí. inflación es un mecanismo de robar al asalariado, ¿sí? Es un mecanismo explícito para robar al asalariado. Eso es la inflación. Es una política económica para robar al asalariado y transferir ese dinero a otros. Y esto lo explicaron muy bien cuando se creó el Banco Central. Si leen el debate que había en el Congreso, es fascinante. Vos tenés los socialistas, con los que yo estoy de acuerdo en ese caso, por ejemplo, Enrique Sí. Dickmann, Juan B. Justo y Sí. demás, que defendían que no se cree el Banco Nación, el Banco Central. Porque el Banco Central al emitir dinero está robándole al asalariado. ¿Cómo? Muy simple, vos le estás pagando con pesos y ellos emiten muchos billetes y con eso le dan dinero a otros. Entonces los pesos que tienen los asalariados valen menos. Por eso es que antes tenías, viste que los billetes de 100 pesos te duraban un poquito. Antes, ahora después los de 500 pesos te duraban un poquito. Olvidate, Bueno, ahora el los de 1000 te Claro. dura te poco. duran un Bien, poco. Agustín. Agustín, Está bueno hablar de Agustín, precios. Cerrá vos, Rubén, Juan. bueno. No, Rubén, bueno, primero hay que reconocer que Agustín dice que la inflación también tiene un condimento internacional y de tasa de interés y bueno, y que realmente también es una forma de pasar ingresos de las empresas, de los trabajadores a las empresas. Pero bueno, Agustín, fue un placer compartir con vos. Hemos debatido mucho, Sí. chicos, en el piso. Ya los dejo a ustedes para que cierren. Y realmente, Agustín, bueno, está bueno compartir y saber cómo de alguna forma vamos a solucionar el aumento de precios. Dale, buenísimo, encantado Muchas de cuando gracias. quieran seguir conversando. A los Gracias dos. a los dos. Un placer, gracias a ustedes.